El día del funeral de mi padre, mi marido me entregó los papeles del divorcio. Delante de mi familia, que lo miraba horrorizada, me obligó a firmar para que pudiéramos pasar página. Obedecí con el corazón destrozado. Se marchó con una victoria ilusoria. No tenía ni idea de lo que yo había firmado en secreto antes del funeral. Antes de que empiece la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esto. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y pueda ofreceros historias aún más interesantes. El penetrante olor a medicamentos y antisépticos me asaltaba las fosas nasales cada vez que entraba en el pasillo de esta clínica privada en el barrio de Salamanca de Madrid. Desde hacía casi 2 semanas, esta habitación VIP en la 8ª planta se había convertido en mi segundo hogar. Fuera, Madrid estaba siendo azotada por una lluvia torrencial que no cesaba desde la tarde. Era como si el cielo sintiera la turbulencia de mi corazón. El sonido de los truenos se oía de vez en cuando, amortiguado por los gruesos cristales de la ventana. Estaba sentada en la silla junto a la cama, contemplando cómo el hombre que más respetaba en este mundo yacía débil. Mi padre, don Alejandro Castillo, un empresario conocido por su tenacidad y sabiduría entre sus socios, ahora parecía increíblemente frágil. Su cuerpo, antes imponente, se había encogido. Su piel estaba pálida y su respiración sonaba pesada, ayudada por una cánula de oxígeno. Varios cables y monitores estaban pegados a su cuerpo. El pitido rítmico de la máquina junto a la cama era la única banda sonora que acompañaba nuestro silencio esa noche. El reloj de la pared marcaba las 10 de la noche. Marco, mi marido, ya debería estar aquí. Esa tarde me envió un mensaje diciendo que vendría después de una reunión importante, pero, como en las noches anteriores, ni rastro de él. Cada vez que lo llamaba, la respuesta era siempre la misma. Todavía estoy liado, cariño. Un proyecto muy grande. Solo podía suspirar. La palabra trabajo extra me sonaba hueca y sospechosa últimamente. Desde que mi padre cayó gravemente enfermo, la carga de trabajo de Marco parecía haberse duplicado. No sabía si era por el negocio que mi padre empezaba a confiarle, o por otros asuntos que prefería no conocer. Agarré la mano de mi padre, que se sentía fría y arrugada. De repente, sus dedos se movieron lentamente, devolviendo débilmente mi apretón. Sus pesados párpados se abrieron un poco. «Isabelia», llamó en voz baja, su voz ronca y casi inaudible. Inmediatamente acerqué mi rostro. «Sí, papá, Isabela está aquí. ¿Necesitas algo? ¿Agua?», negó con la cabeza lentamente. Sus ojos, antes afilados, ahora parecían apagados, pero esa noche había un destello de urgencia en ellos. Me miró fijamente, como si reuniera las últimas fuerzas que le quedaban para decir algo muy importante. «¿Dónde está tu marido?», preguntó. Mi corazón se encogió de dolor. Incluso en su lecho de muerte mi padre seguía pensando en Marco. «Marco todavía está en la oficina, papá. Tuvo una reunión de última hora. Probablemente llegará pronto», respondí, intentando sonar convincente, aunque yo misma dudaba de mis palabras. Mi padre esbozó una sonrisa débil, una sonrisa llena de amargura. «¿Reunión? ¿O evitándome?». Me quedé en silencio, sin saber qué responder. No quería añadir más cargas a su mente en momentos como este, pero tampoco podía seguir mintiéndole. Mi padre era demasiado inteligente para ser engañado, incluso enfermo. «Isabela, escúchame», con atención dijo de nuevo. Esta vez, su agarre se fortaleció un poco. «A tu padre no le queda mucho tiempo. Puedo sentirlo». «No digas eso, papá. Te pondrás bien», lo interrumpí rápidamente. Mis ojos empezaron a arder. «No niegues la realidad, hija. Eres la más inteligente de mis hijos. Tienes que ser fuerte». Tomó una respiración profunda y pesada antes de continuar. «Estoy preocupado por ti. Muy preocupado». Mis lágrimas comenzaron a caer una por una. «¿Preocupado por qué, papá? Isabela está bien». «No estás bien, y lo sabes. Tu matrimonio, tu marido». Detuvo la frase, como si buscara las palabras adecuadas para no herirme demasiado. «Marco ha cambiado, Isabela. Desde que enfermé, he visto un comportamiento en él que no me gusta». Bajé la cabeza y miré el frío suelo de mármol. «Quizás solo está estresado, papá. Tiene que ocuparse de mucho trabajo de la oficina desde que enfermaste». Mi padre negó débilmente con la cabeza. «No es estrés laboral, Isabela. Es codicia». Vi la mirada en sus ojos cuando vino a visitarme el otro día. No me miraba como a un suegro enfermo. Me miraba como si estuviera viendo una caja fuerte cuya llave está a punto de abrirse. Las palabras de mi padre me golpearon el corazón. En realidad, yo sentía lo mismo. La actitud cada vez más fría de Marco hacia mí, la frecuencia de sus horas extra que no tenían sentido, y su entusiasmo excesivo al hablar de los activos de la empresa frente a mi padre postrado en la cama. Pero hasta ahora, había intentado ignorarlo todo.
tratando de ser una esposa comprensiva y positiva. Marco es ambicioso, Isabela. Eso es bueno para los negocios, pero peligroso si no va acompañado de conciencia. Tengo miedo. Tengo miedo de que solo te esté utilizando, aprovechándose de mi estado. Mi llanto se rompió, pero lo contuve para no hacer ruido. No quería parecer débil frente a mi padre. Isabela me llamó de nuevo, esta vez con un tono más firme. Hay una cosa que tienes que hacer por mí. Considera que es mi última voluntad. Me sequé las lágrimas y asentí. ¿Qué es, papá? Haré lo que sea. Mañana, a primera hora, tienes que ir a ver a don Ortiz, nuestro abogado de familia. No le digas nada a Marco. Ve sola, en secreto. Fruncí el ceño confundida. ¿A ver a don Ortiz? ¿Para qué, papá? ¿Un problema de la empresa? No solo la empresa. Todos mis bienes, la finca en Andalucía, las acciones, los depósitos, todo. La respiración de mi padre comenzó a entrecortarse de nuevo, pero se forzó a seguir hablando. He preparado un borrador de documentos desde hace tiempo. Desde que empecé a oler algo raro en tu marido. ¿Ese documento? Ese documento transferirá todos mis activos personales a una fundación a tu nombre, Isabela. No como una herencia directa. Estaba cada vez más confundida. No entiendo, papá. ¿Cuál es la diferencia? Si cae como una herencia normal después de mi muerte, y en ese momento todavía estás casada con Marco, esos bienes pueden considerarse bienes gananciales en vuestro matrimonio. Sí. Si algo malo ocurriera, como un divorcio, Marco tendría derecho a reclamar la mitad de esos bienes. Me quedé sin aliento. Divorcio. La palabra se sentía tan lejana, pero al mismo tiempo, tan cercana en las sombras de mi matrimonio cada vez más insípido. Pero si firmas el documento de transferencia de activos antes de que yo muera, legalmente los activos ya habrán cambiado de manos y pertenecerán a la fundación que tú gestionas, no serán bienes que obtuvas durante el matrimonio. Marco no podrá tocar un céntimo, pase lo que pase después. Mi cerebro procesaba rápidamente la explicación de mi padre. Era un movimiento legal muy drástico. Mi padre realmente no confiaba en Marco. Pero papá, ¿no es esto exagerado? Marco es mi marido. Precisamente porque es tu marido, Isabela. No quiero que te utilicen hasta dejarte sin nada. Marco está loco por el dinero. Si sabe que no puede obtener nada de ti, veremos su verdadera cara. Quiero protegerte, hija. No puedo soportar que el trabajo de toda mi vida caiga en las manos equivocadas y se use para hacerte daño. Mi padre me miró con una súplica tan profunda. Prométemelo, Isabela. Ve a ver a don Ortiz mañana por la mañana. No lo pospongas. Estamos corriendo contra el tiempo. Al ver el estado cada vez más débil de mi padre y la enorme preocupación en sus ojos, no tuve corazón para negarme. Aunque mi corazón todavía se sentía pesado y culpable por tener que hacer algo a espaldas de mi propio marido, sabía que el instinto de mi padre rara vez se equivocaba. Besé la mano de mi padre con reverencia. Mis lágrimas volvieron a caer sobre el dorso de su mano fría. Sí, papá, te lo prometo. Mañana por la mañana iré al despacho de don Ortiz. Haré lo que me pides. Mi padre exhaló un suspiro de alivio, como si le hubieran quitado una montaña de los hombros. Sus ojos se cerraron de nuevo. Bien, hija, ahora puedo estar tranquilo. Gracias, Isabela. Esa noche no pude dormir. Me senté despierta junto a mi padre, escuchando el murmullo de la lluvia afuera, que parecía representar la tormenta que se desataba dentro de mí. Mañana haría algo grande, algo que podría cambiar mi vida y mi matrimonio para siempre. Pero por la tranquilidad de mi padre, tenía que ser fuerte. La intuición de mi padre resultó ser correcta. Realmente no teníamos mucho tiempo. 2 días después de esa conversación nocturna, justo cuando el alba despuntaba en el horizonte de un Madrid todavía cubierto de nubes grises, mi padre exhaló su último aliento. Esa mañana, el ambiente en la habitación del hospital era silencioso y sobrecogedor. Los médicos y las enfermeras acababan de retirar todo el equipo médico del cuerpo de mi padre y cubrieron su rostro con una sábana blanca. Me quedé de pie, petrificada, junto a la cama. Mi mundo se sentía como si se estuviera desmoronando. Mi madre ya lloraba histéricamente en brazos de una de mis tías que había venido a acompañarnos desde la noche anterior. Aunque nos habíamos preparado para lo peor, perder al pilar de la familia como mi padre fue un golpe increíblemente doloroso. Marco estaba allí cuando mi padre se fue. Llegó de madrugada, todavía con la ropa de oficina de ayer, ligeramente arrugada, con un vago olor a perfume de mujer que no era el mío y a humo de tabaco. Cuando el médico anunció la hora de la muerte, Marco se acercó y me abrazó. «Sé fuerte, cariño». «Papá ya descansa en paz», susurró. Solo asentí rígidamente en su abrazo. Pero en medio de esa profunda atmósfera de duelo, de alguna manera mis sentidos se agudizaron. Pude sentir que el abrazo de Marco no era cálido, solo una formalidad, y cuando soltó el abrazo, le miré a los ojos. No estaban húmedos por las lágrimas de la pérdida,
En cambio, había un brillo extraño allí, una mezcla de alivio y frío cálculo. Mientras mi madre y yo estábamos ocupadas recibiendo las condolencias de los familiares que empezaban a llegar al hospital, vi a Marco ocupado con su teléfono en un rincón de la habitación. Llamaba a alguien en voz baja pero urgente. De vez en cuando miraba su maletín, que estaba en el sofá, donde sabía que guardaba algunos documentos importantes de la empresa. Mi instinto me decía que no estaba dando la noticia del fallecimiento, sino confirmando algo relacionado con los bienes. De repente, la promesa que le hice a mi padre 2 noches atrás resonó con fuerza en mis oídos. Ve a ver a don Ortiz, no lo pospongas. Estamos corriendo contra el tiempo. Hoy era el día de la muerte de mi padre. Técnicamente, si no hacía nada, todos los bienes de mi padre entrarían inmediatamente en el proceso de herencia. Tenía que actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo? Teníamos que organizar el traslado del cuerpo de mi padre a Sevilla, a la casa familiar, para ser enterrado allí según su última voluntad. Cariño, le dije a Marco, que acababa de terminar su llamada. Tengo que salir un momento. Marco me miró extrañado. ¿Salir a dónde? El cuerpo de papá va a ser preparado, y tenemos que prepararnos para ir a Sevilla. Busqué rápidamente una excusa plausible. Hay algo importante de papá que se quedó en nuestro apartamento. El rosario de la abuela que pidió que le pusieran en el féretro. Tengo que ir a buscarlo ahora antes de que vayamos al aeropuerto. La excusa sonaba lo suficientemente emotiva y razonable en un momento de duelo como este. Marco pareció dudar un momento, pero luego asintió. Está bien, pero date prisa. No tardes. Yo me encargaré de los trámites del hospital. Sabía que los trámites a los que se refería Marco no eran solo pagar la factura, sino también probablemente intentar echar un vistazo a los documentos de defunción necesarios para los asuntos legales posteriores. Sí, cariño. Solo será un momento. Sin perder tiempo cogí mi bolso y salí corriendo del hospital. No me dirigí a nuestro apartamento. Llamé a un taxi y le di la dirección del bufete de don Ortiz en el Paseo de la Castellana. El tráfico de Madrid esa mañana era terrible debido a la lluvia y la hora punta, haciendo que mi corazón latiera con fuerza por el pánico y el miedo a llegar tarde. Seguí mirando el reloj de mi muñeca, rezando para que el tiempo pasara más despacio. Después de casi una hora luchando contra el atasco, llegué al edificio de oficinas donde trabajaba don Ortiz. Don Ortiz, un hombre de mediana edad que había sido amigo y asesor legal de mi padre durante décadas, ya me estaba esperando en su despacho. Su rostro se veía muy apenado cuando me vio. Señorita Isabella, mi más sentido pésame por el fallecimiento de don Alejandro, dijo sinceramente cuando entré. Gracias, don Ortiz. Respondí, sin aliento. Siento venir así de repente en un momento como este. Pero es la última voluntad de mi padre. Don Ortiz asintió comprensivamente. Lo sé. Don Alejandro ya me había advertido. Dijo, si me pasa algo e Isabela viene a verme, significa que... Don Ortiz dejó la frase en el aire, mirándome con una expresión de compasión. Significa que sus temores sobre su marido eran ciertos. Solo pude bajar la cabeza, conteniendo el dolor en mi pecho. Don Ortiz sacó entonces una gruesa carpeta del cajón de su escritorio y la puso frente a mí. Estos son los documentos que el difunto preparó hace 3 meses, Isabela. Esta es el acta de constitución de la Fundación Castillo y la escritura de transferencia de derechos sobre todos los bienes personales de don Alejandro, las acciones mayoritarias de la empresa, las propiedades en Madrid y Sevilla, y los depósitos a esta fundación. Usted ha sido nombrada presidenta de la fundación y principal beneficiaria. Don Ortiz abrió la carpeta y me mostró varias páginas que tenía que firmar. Firmando esto ahora, esta misma mañana, antes de que se emita el certificado de defunción oficial y comience el proceso de herencia, legalmente estos bienes ya han cambiado de manos de don Alejandro a la fundación antes de que se considere que él ha dejado una herencia. Esto significa que estos bienes no entrarán en el cálculo de los bienes gananciales en su matrimonio. Mi mano temblaba al sostener el bolígrafo que don Ortiz me ofrecía. Se sentía surrealista. Por un lado, mi padre acababa de fallecer hacía unas horas. Su cuerpo todavía estaba en el hospital, y yo estaba aquí, en el despacho de un abogado, firmando documentos para proteger los bienes de mi propio marido. Se sentía como una traición a mi matrimonio, pero por otro lado era mi último acto de obediencia a mi padre. La imagen del rostro frío de Marco al abrazarme esa mañana y el brillo calculador en sus ojos volvió a aparecer. Mi padre tenía razón. Tenía que proteger lo que mi padre había construido con tanto esfuerzo. No podía permitir que la codicia de Marco lo destruyera todo. Respirando hondo para calmarme, comencé a estampar mi firma sobre el timbre en cada una de las hojas del documento. Cada trazo de tinta se sentía pesado, como si estuviera reescribiendo mi propio destino. Cuando terminé, don Ortiz revisó todos los documentos cuidadosamente. Bien, Isabela.
El proceso legal es válido. Todo ha sido registrado a fecha de hoy, esta mañana. Me miró fijamente. Es usted una mujer fuerte. Don Alejandro estaría muy orgulloso de usted. Cuídese mucho, especialmente en los días venideros. La verdadera prueba puede que acabe de empezar. Agradecí a don Ortiz y regresé rápidamente al hospital. En el taxi, miré por la ventana empañada por la lluvia. Madrid parecía tan gris y sombría. Me sentía increíblemente cansada, no solo físicamente, sino también mentalmente. Acababa de hacer algo muy grande, un secreto que ahora guardaba sola en medio de un profundo duelo. Al llegar al hospital, Marco ya estaba esperando con cara de fastidio. ¿Por qué has tardado tanto, cariño? Casi perdemos el vuelo. Lo siento, cariño. Había mucho tráfico, respondí secamente. Partimos hacia el aeropuerto para trasladar el cuerpo de mi padre a Sevilla. Durante todo el viaje en avión, Marco y yo nos sentamos uno al lado del otro en silencio. Él estaba ocupado con su tablet, quizás revisando correos del trabajo o quién sabe qué. Mientras tanto, yo cerré los ojos, intentando descansar aunque mi mente no dejaba de dar vueltas. Marco no sabía lo que yo había hecho esa mañana. Estaba sentado a mi lado, quizás diseñando un futuro en su cabeza, un futuro en el que se convertiría en el nuevo rey del imperio empresarial de mi padre. No sabía que, bajo la lluvia de Madrid esa mañana, el destino había cambiado sin su conocimiento. Mi firma secreta lo había cambiado todo. Y sabía que cuando finalmente descubriera la verdad, la verdadera tormenta nos golpearía. Pero por ahora, tenía que centrarme en el funeral de mi padre. Tenía que ser fuerte por mi madre y por toda la familia en Sevilla. Sevilla recibió la llegada del cuerpo de mi padre con un llanto del cielo no menos intenso que las lágrimas de mi madre. Desde que las ruedas del avión tocaron la pista, la lluvia cayó como si la vertieran de un cubo gigante, haciendo que la vista desde la ventanilla de la cabina fuera borrosa y gris. La ciudad, que normalmente guardaba millones de dulces recuerdos de mi infancia con mi padre, ahora se sentía extraña y fría. No había el calor del sol andaluz, ni el sonido melodioso de una guitarra flamenca en la calle para dar la bienvenida, solo el estruendo de los truenos que se respondían unos a otros, como si el universo entero estuviera de luto por la partida de uno de sus mejores hijos. El viaje desde el aeropuerto hasta la casa principal de nuestra familia en el barrio de Santa Cruz se sintió increíblemente largo y tortuoso. El coche fúnebre avanzaba lentamente a través de la lluvia, seguido por una caravana de coches familiares. Yo iba en el segundo coche con mi madre, que ya no tenía fuerzas para llorar. Simplemente se apoyaba débilmente en mi hombro con la mirada perdida. En el asiento delantero, Marco iba junto al conductor. Debería haber estado aquí, junto a su esposa en duelo, consolando a su suegra, pero con la excusa de que tenía calambres en las piernas y necesitaba más espacio, eligió sentarse delante. Durante todo el viaje, podía ver el reflejo del rostro de Marco en el espejo retrovisor. No parecía un yerno que acababa de perder a su suegro y figura paterna. Su rostro no reflejaba una profunda tristeza, sino aburrimiento. Se pasaba el tiempo deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Fruncía el ceño cada vez que la señal se perdía debido al mal tiempo. De vez en cuando chasqueaba la lengua con fastidio. Joder, qué mala cobertura hay por aquí, y tengo correos importantes entrando. Solo pude respirar hondo. Detrás de nosotros, el cuerpo de mi padre estaba siendo llevado a su lugar de descanso final, y lo único en lo que pensaba mi marido era en la cobertura del móvil y en los correos del trabajo. Quería recriminárselo, pero no tenía energía para discutir. Tenía que mantener las emociones de mi madre bajo control para que no se derrumbara aún más. Al llegar a la gran casa familiar, herencia de mi abuelo, la atmósfera de duelo ya era muy densa. Cientos de personas ya abarrotaban el patio principal. El aroma de los lirios y los claveles se mezclaba con el olor a tierra mojada, creando una atmósfera solemne que desgarraba el corazón. Familiares lejanos que no habíamos visto en mucho tiempo, nos recibieron con llantos y abrazos apretados. Mi tío Miguel, el hermano mayor de mi padre, tomó inmediatamente el mando de los preparativos del funeral con decisión, aunque sus ojos también estaban hinchados de tanto llorar. En medio del ajetreo de los preparativos para el velatorio y la misa, la actitud inapropiada de Marco se hizo cada vez más evidente. Cuando mi tío llamó a los hombres de la familia para ayudar a llevar el ataúd, un último y sagrado honor para un hijo o un yerno, Marco desapareció. Lo busqué con pánico, no porque lo necesitara, sino porque no quería que la familia empezara a murmurar en un momento como este. Lo encontré de pie en una terraza lateral, en una zona algo oculta del gentío. Estaba hablando por teléfono. Su voz era baja, pero su tono sonaba impaciente. Sí, ten paciencia, esto es un lío. No puedo ahora. Está lloviendo a cántaros. Todo está encharcado. Sí, ya te avisaré. En cuanto me vio acercarme, colgó rápidamente y guardó su caro teléfono en el bolsillo de su chaqueta.
Su apariencia hoy también contrastaba enormemente con el ambiente. Mientras que otros parientes llevaban camisas oscuras o trajes sencillos en señal de luto, Marco llevaba un traje negro entallado de un diseñador famoso, completo con zapatos de cuero italiano relucientes. Parecía alguien que iba a un cóctel o a una reunión con un cliente VIP, no a un funeral en medio de Sevilla. «Cariño, el tío Miguel te está buscando. Van a cerrar el féretro. Te ha pedido que ayudes», dije en voz baja, tratando de contener el temblor de mi voz. Marco me miró con desgana, luego miró sus caros zapatos, que se habían salpicado un poco de barro. «Uf, Isabela, ya sabes que no soporto estas cosas». Me mareo. Solo sería una molestia si me desmayo o vomito ahí. Deja que el tío Miguel y los demás se encarguen, ¿vale? Además, este traje es nuevo, cariño. Sería una pena mancharlo. La excusa sonaba tan forzada y egoísta. Mi padre le había dado todo: un puesto de director, un coche de lujo, estatus social, y ni siquiera quería tocar el ataúd de mi padre en su último momento solo por miedo a mancharse el traje. Sentí un dolor agudo en el corazón, como si me lo estuvieran cortando. «Cariño, es tu propio suegro», mi voz se quebró. «Sí, lo sé. Rezaré por él desde aquí». «Es lo mismo, ¿no?», respondió a la ligera mientras sacaba un pañuelo de seda para limpiar una pequeña mancha en la manga de su chaqueta. «Anda, ve a acompañar a tu madre. Pobrecita, está sola». Lo miré con incredulidad. Luego me di la vuelta sin decir nada más. Era inútil hablar con una pared. Volví a la sala principal, dejando que mi tío y mis primos se encargaran del cuerpo de mi padre. En mi corazón, le pedí perdón a mi padre. «Perdóname, papá. Me equivoqué al elegir un yerno para ti». El funeral se llevó a cabo bajo una lluvia incesante. La tierra del panteón familiar se convirtió en un barrizal. Paraguas negros se abrían como hongos en el cementerio. Cuando el féretro de mi padre fue bajado a la fosa, el llanto de mi madre se rompió de nuevo. La abracé con fuerza, dejando que mis lágrimas y la lluvia empaparan mi rostro, camuflando un dolor insoportable. Al otro lado de la fosa, vi a Marco de pie bajo un gran paraguas que le sostenía un chofer. Estaba un poco alejado, evitando la zona más embarrada. Llevaba gafas de sol, cubriéndole los ojos. Cualquiera podría pensar que estaba ocultando unos ojos hinchados por el llanto, pero yo sabía que estaba observando el entorno con aburrimiento. De vez en cuando, miraba su reloj de cientos de miles de euros, como si contara los segundos para que terminara todo este drama. Comencé a oír susurros detrás de mí, de la fila de tías y parientes lejanos. «Ese es el marido de Isabela, ¿no? Vaya pinta», como si no sintiera nada. «Sí, y antes tampoco apareció para ayudar con el féretro. Estaba todo el rato con el móvil en la terraza. Pobre Isabela. Su padre era un gran hombre. Y mira el marido que le ha tocado». «Shh, no tan alto. Pero es que se nota mucho. No tiene modales». Me ardían los oídos al oír todo aquello. Vergüenza, rabia y tristeza se mezclaban. Pero permanecí en silencio, concentrada en arrojar flores sobre el montículo de tierra roja y húmeda. «Adiós, papá. Te prometo que seré fuerte», susurré para mis adentros mientras colocaba la lápida provisional sobre la tumba de mi padre. Después del funeral, regresamos a la casa. Marco se puso inmediatamente a limpiar sus zapatos, que se habían manchado un poco de barro, con una toallita húmeda, quejándose en voz baja de lo sucias que estaban las calles. No se dio cuenta, o no le importó, que docenas de pares de ojos de mi familia lo miraban ahora con frialdad y juicio. A sus ojos, Marco ya no era el yerno del que enorgullecerse, sino un extraño sinvergüenza. Y mi instinto me decía que esta falta de respeto era solo el principio de una tormenta mayor que él estaba preparando. Esa noche, la lluvia finalmente cesó, dejando un frío que calaba hasta los huesos y el sonido de las ranas croando desde el jardín trasero. El patio de la casa había sido acondicionado para rezar el rosario por el primer día. Se extendieron alfombras gruesas, y los vecinos y familiares se sentaron en círculo. El aroma de las flores volvió a impregnar el aire, esta vez mezclado con el olor a café y vino que se servía a los invitados. Las voces recitando las oraciones resonaban con solemnidad, rebotando en las viejas paredes de madera de la casa. Me senté en la fila de las mujeres, justo al lado de mi madre. Su rostro todavía estaba pálido, sus ojos hinchados, pero intentaba mostrarse fuerte al recibir a los invitados que iban y venían para dar el pésame. Era un momento sagrado, un momento en el que enviábamos nuestras mejores oraciones para iluminar el camino de mi padre en el más allá. Sin embargo, esa solemnidad se vio empañada por el comportamiento de mi marido. Marco se sentó en la fila de los hombres, pero en la parte de atrás, cerca de la salida. Se sentaba inquieto, moviendo las piernas constantemente. No participaba en las oraciones, sus labios estaban sellados, y sus ojos no paraban de moverse por la habitación, volviendo una y otra vez a la pantalla de su móvil, que ocultaba torpemente. A mitad del rezo,
Mientras el sacerdote dirigía la oración final, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marco. Encuéntrame en el salón de al lado. Ahora. Es importante. Fruncí el ceño. El salón de al lado era una zona privada de la familia, separada del patio principal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar a que terminara todo? Intenté ignorarlo, pero poco después, Marco se giró hacia mí y me lanzó una mirada afilada y apremiante, ordenándome que me levantara. Su actitud era intimidante. Con el corazón encogido y sintiéndome mal por tener que dejar a mi madre en medio del rezo, le susurré que iba un momento al baño. Salí sigilosamente de la multitud y me dirigí al salón contiguo, que estaba en penumbra. En cuanto entré y cerré la puerta corredera de madera, me envolvió el silencio. Las oraciones del patio se oían muy lejanas. Marco ya estaba allí, apoyado en una consola antigua con los brazos cruzados. Su rostro ya no mostraba la falsa pena de la mañana. Ahora era duro, frío y calculador. Sobre la mesa había una carpeta de un llamativo color rojo que me resultaba extraña. ¿Qué pasa, Marco? ¿Por qué ahora? ¿No queda bien con los invitados?, pregunté en voz baja, intentando controlar mis emociones. Marco no respondió a mi pregunta. Señaló la carpeta roja con la barbilla. Ábrela. ¿Qué es? Ábrela y ya está, Isabela. Léelo para que todo quede claro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No por amor, sino por un repentino y terrible presentimiento. Con manos temblorosas, cogí la carpeta y la abrí. Dentro había un documento oficial con el membrete de un bufete de abogados. Mis ojos recorrieron el título del documento, y, de repente, mi mundo pareció detenerse. Se me cortó la respiración. Acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo. Me quedé helada. El papel quemaba en mis manos. Levanté la vista para mirar al hombre que había sido mi marido durante 5 años con incredulidad. Mientras la tumba de mi padre aún estaba fresca, mientras las oraciones por él todavía resonaban en la habitación de al lado, me estaba entregando los papeles del divorcio. Marco, ¿qué significa esto?, pregunté en voz baja, mi voz casi desapareciendo por la conmoción. Marco suspiró profundamente, como si él fuera la víctima aquí. Isabela, tenemos que ser realistas. Nuestro matrimonio lleva mucho tiempo muerto. Solo aguantábamos por tu padre. Ahora que tu padre descansa en paz, ya no hay razón para seguir con esta farsa. El día del funeral de mi padre. Marco. Dije, las lágrimas empezando a acumularse, no de tristeza, sino de un dolor inmenso por esta humillación. Me pides el divorcio el día de la muerte de mi padre. ¿Dónde está tu conciencia? Marco resopló suavemente y se acercó a mí. Su hermoso rostro ahora parecía la máscara de un demonio encantador. Precisamente porque es hoy, Isabela. Es el momento perfecto. Lo resolvemos todo aquí. Así, cuando volvamos a Madrid, ya estará todo hecho. Nuestro estado civil claro. ¿Estás loco si sé...? No estoy loco. Soy pragmático. Marco levantó un poco la voz, haciéndome sobresaltar. Escucha. Lo he preparado todo. Solo tienes que firmar ahí. No pido nada extravagante. Solo quiero mi parte justa de los bienes gananciales durante nuestro matrimonio. Los bienes de tu padre que te corresponden a ti se convierten automáticamente en bienes nuestros si nos divorciamos después de su fallecimiento. Tengo derecho a la mitad, así que esa era la razón. Pensaba que la herencia de mi padre ya había caído en mis manos hoy, en este mismo instante, porque mi padre había muerto, y divorciándose de mí ahora, esperaba poder reclamar la mitad de los bienes comunes. Su codicia lo había cegado por completo a la ética y la humanidad. Marco, ¿cómo te atreves a hablar de dinero mientras mi madre sigue llorando ahí fuera? Marco me agarró por los hombros. Su mirada se clavó en la mía. Sus dedos apretaron con fuerza, haciéndome daño. Basta ya, Isabela. Tu padre querría que hicieras lo correcto. No compliques las cosas. Simplemente firma para que podamos pasar página. ¿Quieres vivir en paz, verdad? ¿Quieres centrarte en cuidar de tu madre, no? Pues firma y desapareceré de tu vida. Fácil, ¿verdad? Esa frase manipuladora que hacía parecer que lo hacía por mi bien. Hacer lo correcto, según él, era entregarle la fortuna de mi padre. ¡Qué hombre tan despreciable! Miré a Marco a los ojos. Allí ya no veía al marido que una vez amé. Solo veía a un monstruo hambriento de dinero. El dolor en mi corazón se transformó lentamente en una frialdad mortal. La ira que antes hervía se congeló en una determinación férrea. Él no lo sabía. No sabía que 2 días antes yo lo había transferido todo. No sabía que mi firma en este papel no le daría ni un céntimo de la herencia de mi padre. Un plan surgió en mi mente. Si quería jugar con fuego, le dejaría quemarse con el fuego que él mismo había encendido. Le daría la victoria ilusoria que tanto deseaba esta noche, para que su caída fuera mucho más dolorosa. Si firmo. Mi voz tembló. Esta vez,
Lo hice a propósito para sonar débil y resignada. ¿Te irás? ¿No volverás a molestarnos a mi madre y a mí? Marco sonrió, una sonrisa de victoria astuta. Soltó su agarre de mis hombros y me ofreció un bolígrafo caro de su bolsillo. Te lo prometo. En cuanto firmes, volveré a Madrid esta misma noche. Podrás cuidar de tu madre tranquilamente aquí. Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba. Mitad actuación, mitad conteniendo la furia que explotaba en mi pecho. De repente, la puerta corredera de la habitación se abrió de golpe. Isabela. ¿Qué demonios es esto? La voz grave de mi tío Miguel retumbó. Estaba de pie en el umbral, con el rostro rojo de ira. Detrás de él mi tía y varios primos nos miraban conmocionados. Al parecer, la voz elevada de Marco se había oído fuera, o quizás sospecharon porque habíamos desaparecido demasiado tiempo. Los ojos de mi tío se fijaron en la carpeta roja abierta sobre la mesa y en el bolígrafo en mi mano. Entró con grandes zancadas, arrancó el papel de la mesa y lo leyó por encima. Un segundo después, miró a Marco con una mirada asesina. ¡Desgraciado! La voz de mi tío temblaba de rabia. En esta casa, de luto, mientras mi hermano acaba de ser enterrado, obligas a mi sobrina a firmar los papeles del divorcio. El ambiente se volvió tenso al instante. Una bofetada invisible acababa de golpear el rostro de toda nuestra familia, pero Marco, con una desfachatez increíble, se irguió desafiante ante la mirada de mi tío. Se sentía superior, creyendo tener el control sobre una esposa que consideraba débil y estúpida. No sabía que la estupidez de su esposa esta noche era la trampa que lo enterraría vivo. El aire en el pequeño salón se volvió denso y opresivo, como si la rabia explosiva de mi tío Miguel hubiera consumido todo el oxígeno. El hermano mayor de mi padre respiraba agitadamente, su pecho subiendo y bajando mientras contenía una furia desbordante. Detrás de él, los rostros de otros parientes se agolpaban en la puerta con expresiones indescriptibles: horror, incredulidad y un profundo asco mientras sus miradas pasaban de la carpeta roja a la cara arrogante de mi marido. «Contesta, Marco», gritó mi tío de nuevo, su voz resonando en el silencio de la noche, probablemente llegando hasta el patio donde aún se rezaba. «¿Dónde tienes la cabeza? ¿Dónde tienes el corazón? Tu suegro acaba de ser enterrado esta tarde, la tierra de su tumba ni siquiera está seca, y tú le presentas los papeles del divorcio a su hija». Marco no se inmutó. Al contrario, esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que hizo que la sangre me hirviera. Metió las manos en los bolsillos de su pantalón con aire despreocupado, como si fuera el anfitrión tratando con un invitado maleducado, y no un yerno pillado en un acto despreciable. «Tío Miguel, por favor, no grite. Qué vergüenza si nos oyen los vecinos», respondió Marco con un tono falsamente tranquilo, que solo avivó más el fuego de la ira. «Este es un asunto entre Isabela y yo. Un asunto de marido y mujer. La familia no tiene por qué meterse. ¿Que no nos metamos?» Mi tío dio un paso adelante, sus manos apretadas en puños, listas para golpear en cualquier momento. Su rostro, normalmente sereno, estaba rojo de furia. «Isabella es mi sobrina. Alejandro era mi hermano. Estás pisoteando el honor de nuestra familia en nuestra propia casa. Llegaste tarde. No quisiste ayudar con el féretro. Te pasaste el día con el móvil. Y ahora esto. ¿Eres un hombre o un demonio?» La tensión llegó a su punto máximo. Mi tía, detrás de mi tío, comenzó a llorar en silencio, tapándose la boca con el borde de su chal. Mis primos miraban a Marco con odio. Sabía que una palabra equivocada más de Marco y mi tío lo golpearía. Y si eso ocurría, se armaría un escándalo. Podría venir la policía, y el buen nombre de la familia Castillo, una familia respetada en Sevilla, quedaría manchado por una pelea en pleno duelo. Marco se encogió de hombros, su rostro expresando un aburrimiento extremo. «Solo soy realista, tío. Nuestro matrimonio ya no era sano. Isabella también lo sabe. Aguantábamos solo para no disgustar a su padre. Ahora que él ya no está, ¿para qué seguir? Ya que estamos todos reunidos, mejor resolverlo de una vez. Quiero pasar página, e Isabela seguro que también quiere. ¿Verdad, Isabela?» Se giró hacia mí, sus ojos lanzándome una amenaza velada. Estaba manipulando la situación, arrinconándome para que confirmara su versión podrida. Mi tío no pudo más, su mano derecha se alzó, lista para abofetear la cara arrogante de Marco. «Miserable. Tío, para», grité. Salté de mi silla y me interpuse entre mi tío y Marco. Puse mis manos en el pecho de mi tío. No temblaba por miedo a Marco, temblaba por contenerme, para no dejar que mi tío le destrozara la cara, pero sabía que la violencia física no resolvería nada esta noche. Al contrario, haría que Marco se sintiera una víctima. Tendría una excusa para demandar o tergiversar los hechos. A la gente astuta como Marco no se la combate con músculos, se la combate con estrategia. «Quítate de en medio, Isabela. Deja que le dé una lección a este desagradecido».
exclamó mi tío con los ojos encendidos. No, tío. Por favor. Supliqué con una voz quebrada, mis lágrimas de cocodrilo volviendo a caer. Tenía que interpretar mi papel a la perfección. El de una esposa débil, destrozada y resignada. No hagamos un escándalo con papá de cuerpo presente. Piensa en papá, tío. Piensa en mamá si se entera de que hay una pelea. Los nombres de mis padres fueron un conjuro eficaz. El cuerpo de mi tío se tensó por un momento, y luego se relajó lentamente, aunque su mirada seguía ardiendo mientras miraba a Marco por encima de mi hombro. Te está humillando, niña. Nos está humillando a todos, siseó mi tío con la voz temblorosa de dolor. Lo sé, tío, lo sé. Me giré lentamente para encarar a Marco. Él me miró con las cejas arqueadas, como diciendo, así me gusta, una esposa obediente. Se sentía victorioso. Creía que había logrado intimidarme a mí y a toda mi familia. A sus ojos, yo era solo la Isabela tonta, la Isabela ingenua, la Isabela que haría cualquier cosa por evitar un conflicto. Miré la carpeta roja abierta sobre la mesa. El acuerdo de divorcio estaba perfectamente mecanografiado. Debía de haberlo preparado desde hacía tiempo, quizás mientras mi padre aún estaba en coma. Qué bien planeada estaba su maldad. Quería que lo firmara ahora, mientras yo estaba vulnerable, con la esperanza de que no leyera los detalles ni pensara en el reparto de bienes. Estaba convencido de que, al divorciarse de mí justo después de la muerte de mi padre, ganaría el premio gordo, la herencia que él creía que ya había caído automáticamente en mis manos. Por dentro, reí con amargura. Reí de su estupidez, reí de su codicia, que se convertiría en su propia tumba. Si no firmaba este acuerdo ahora, el proceso de divorcio se alargaría en los tribunales. Marco tendría tiempo para investigar los bienes de mi padre. Podría contratar auditores o abogados expertos para rastrear la fortuna. Y si eso ocurría, quizás encontraría una fisura para anular la transferencia de activos a la fundación que realicé ayer por la mañana. Pero si lo firmaba ahora, si le daba lo que quería en este mismo instante, se confiaría. Se sentiría en la cima del mundo. Volvería a Madrid con la cabeza bien alta, convencido de que lo había ganado todo. No sospecharía nada. No comprobaría nada más hasta que llegara el momento de repartir los bienes. Y para entonces sería demasiado tarde para él. Esta firma no era mi derrota. Esta firma era la sentencia de muerte para su codicia. ¿Dónde está el bolígrafo, Marco? Pregunté en voz baja, sin mirarle a los ojos. Un murmullo de sorpresa colectivo se oyó desde la puerta. Mi tía ahogó un grito. Isabela, no, hija. No te dejes presionar por un hombre así. Isabela, piénsalo bien, exclamó mi primo. Los ignoré a todos. Cogí el bolígrafo que había sobre la mesa. Hice que mi mano temblara violentamente mientras la punta tocaba el papel. Solo quiero que esto se acabe, dije en voz baja, lo suficientemente alto para que Marco y todos los demás me oyeran. Estoy cansada, Marco. Si esto es lo que quieres, tómalo. Toma tu libertad. Te la doy de buen grado. Marco sonrió de oreja a oreja. Una sonrisa tan satisfecha y repugnante. Bien, una decisión sabia, Isabela. Siempre has sido una esposa obediente. Firma ahí, sobre el timbre. Conteniendo la respiración, tracé mi firma en el documento. Es SSH. El sonido del bolígrafo me pareció ensordecedor, como si estuviera pasando un cuchillo para cortar el hilo del destino que nos unía. En ese instante, dejé de ser la esposa de Marco. Sentí como si la mitad de un pesado fardo se hubiera levantado de mis hombros. Ya no tenía la obligación de servir a este traidor. Se acabaron las falsas apariencias. Hecho. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y di un paso atrás. Ya está. Ahora vete. Vete de esta casa. Y no dejes que mi madre te vea la cara nunca más. Marco agarró la carpeta rápidamente, comprobó mi firma para asegurarse de su validez y la cerró con un golpe seco. La guardó en su maletín con un gesto triunfal. Tranquila. Tampoco me apetece quedarme mucho tiempo en un sitio tan deprimente, dijo a la ligera. Se ajustó el cuello de la chaqueta y miró a mi tío y a los demás parientes, que seguían petrificados con horror. Me despido, tío Miguel. Tía, mi más sentido pésame de nuevo. Que estéis todos bien, dijo con un tono cargado de sarcasmo, sin el más mínimo remordimiento. Ni siquiera se despidió de nadie. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida lateral, abriéndose paso entre mis parientes, que se apartaban como si fuera una enfermedad contagiosa. Nadie se atrevió a detenerlo. El aura de maldad e indiferencia que irradiaba era tan densa que dejó a todos en silencio. Solo pudieron ver cómo su espalda se alejaba, desapareciendo hacia el patio delantero, oscuro. En cuanto la figura de Marco desapareció, mi tía corrió a abrazarme. Rompió a llorar. Dios mío bendito. Paciencia, niña, paciencia. ¿Cómo puede existir gente tan mala? ¡Qué crueldad! Mi tío golpeó la pared de madera con el puño, desahogando su ira contenida. ¡Canalla!
Que se atreva a poner un pie en Sevilla otra vez. No se lo permitiré. Me dejé abrazar por mi tía, usando su hombro para ocultar mi rostro. No para llorar de tristeza, sino para ocultar mi expresión fría. Las lágrimas caían, sí, pero eran lágrimas de rabia que se habían transformado en la gasolina que alimentaba mi espíritu. Ya está, tía, ya está, susurré. Estoy bien, es mejor así. No quiero vivir con alguien que no respeta a mi padre. Pero la forma, niña, la forma en que lo ha hecho ha sido tan dolorosa, sollozó mi tía. Déjale ir, tía, déjale que se sienta victorioso, dije para mis adentros, porque la verdadera victoria está a punto de empezar. Esa noche, en el salón que fue testigo mudo del fin de mi matrimonio, sentí crecer una nueva fuerza en mi interior, la fuerza de una mujer que ya no tenía nada que perder, excepto su dignidad, y Marco acababa de cometer el mayor error de su vida, subestimar a la esposa que siempre había considerado silenciosa y tonta. Tras la marcha de Marco, el ambiente en la casa se volvió aún más tenso. La noticia de lo ocurrido se extendió como la pólvora entre la familia más cercana. Los susurros de indignación reemplazaron a las oraciones interrumpidas. Me arreglé el pelo, me sequé los restos de lágrimas y caminé lentamente hacia la entrada principal. Tenía que asegurarme de que se había ido de verdad. La lluvia había cesado, dejando una llovizna fina que caía como una cortina bajo la luz tenue de las farolas. El aire nocturno de Sevilla era frío y penetrante, con olor a tierra mojada y a las flores del jardín. Me quedé en el porche, oculta tras una gran columna de madera, mirando hacia la verja abierta de la casa. Allí, en el asfalto mojado que reflejaba la luz amarillenta de las farolas, había aparcado un deportivo rojo brillante. Era un coche llamativo, en total contraste con los vehículos oscuros de los demás. Su motor rugía suavemente. Una fina columna de humo blanco salía del tubo de escape, indicando que estaba listo para partir. No era el coche de Marco. Su coche de empresa era un gran SUV negro. Este coche rojo, lo había visto de refilón en una publicación de Instagram de una mujer a la que Marco solía dar me gusta. Clara. Mi corazón latió con fuerza. Esta vez no de tristeza, sino de un asco que se intensificaba. Así que no había venido solo. Había traído a esa mujer aquí, a Sevilla, a la ciudad donde iban a enterrar a mi padre. ¿Qué clase de descaro era ese? O mejor dicho, ¿qué clase de locura? Vi a Marco salir del patio a toda prisa, casi corriendo para evitar los charcos mientras sujetaba con fuerza su maletín, el maletín que contenía nuestro acuerdo de divorcio. No miró atrás ni una sola vez. No miró hacia la casa llena de gente que rezaba por su suegro. Su único objetivo era ese coche rojo. Cuando abrió la puerta del copiloto, la luz interior del coche se encendió por un instante, y en esa fracción de segundo, la vi. La silueta de una mujer en el asiento del conductor. Tenía el pelo largo y suelto y se estaba retocando el pintalabios mirándose en el espejo retrovisor. Se giró cuando Marco entró, y pude ver una amplia sonrisa en su rostro, una sonrisa que parecía burlarse del dolor que envolvía esta casa. La sangre me hirvió. Había traído a su amante para que lo esperara frente a la casa del velatorio mientras él entraba para divorciarse de su esposa y reclamar la herencia. Este nivel de crueldad estaba más allá de la comprensión humana normal. ¿Quién es esa? La voz de mi tía sonó detrás de mí. Al parecer me había seguido hasta el porche. Entrecerró los ojos para mirar el coche rojo. Varios de mis primos también salieron, curiosos. ¿De quién es ese coche, prima Isabela? ¿Por qué se ha subido ahí Marco?, preguntó Río, mi primo más impulsivo. No respondí. Simplemente miré al frente, grabando esa escena en mi mente como combustible para la batalla judicial que se avecinaba. Marco cerró la puerta. Un segundo después, el coche rojo arrancó lentamente, sus neumáticos salpicando el barro sucio hacia nuestra verja, un símbolo perfecto para el final de nuestra relación. Las luces traseras del coche se alejaron lentamente, atravesando la fina niebla de la noche, llevándose a mi marido y la traición de la que se enorgullecía. Era una mujer, ¿verdad? La voz de mi tía se alzó, llena de incredulidad. La vi cuando abrió la puerta. Había una mujer dentro. De pelo largo. Dios santo. Mi otra tía se tapó la boca, horrorizada. ¿Así que ha traído a su amante aquí? ¿Al funeral de Alejandro? La rabia estalló en el porche. Río estaba a punto de salir corriendo tras el coche si no fuera porque su mujer lo detuvo. ¡Qué locura! Ese tipo no tiene cerebro. ¡Qué falta de respeto! Prima Isabela, ¿quién es esa mujer? Todas las miradas se centraron en mí, exigiendo respuestas, buscando un desahogo para su ira. Esperaban que me pusiera histérica, que gritara maldiciones al coche, o quizás que me desmayara por no poder soportar tal humillación. Pero no hice nada de eso. Respiré hondo, inhalando el aire frío y limpio de la noche. Extrañamente, al ver desaparecer las luces del coche rojo en la esquina,
Lo que sentí fue un inmenso alivio, como si un absceso hubiera reventado. Doloroso, sí, pero el veneno ya había salido. Marco se había ido. Ya no era mi responsabilidad, ya no era una carga que tuviera que llevar sobre mis hombros. Dejadle ir, dije en voz baja pero firme, rompiendo el murmullo de comentarios de la familia. Pero, Isabela, ha pisoteado tu dignidad. Nuestra dignidad, exclamó mi tía frustrada. Me di la vuelta y miré los rostros de mi familia, llenos de cariño y protección. Sonreí levemente. Una sonrisa que contenía una fuerza que nunca antes habían visto en mí. Mis asuntos con él han terminado, tía. A partir de esta noche, Marco ya no es nadie para nuestra familia. Ha elegido su propio camino. Ha elegido irse con esa mujer mientras nosotros estamos de luto. Dejadlo estar. Dios aprieta pero no ahoga. Pero su dinero, niña. La herencia de tu padre, preguntó mi tío Miguel, que acababa de unirse a nosotros. La preocupación era evidente en su rostro. Si os divorciáis ahora, seguro que te pedirá de todo. Debe de tenerlo todo planeado. Ah, mi tío. Realmente se preocupaba por mí. Temía que me quedara en la ruina y que se aprovecharan de mí. Si pudiera contarles mi secreto ahora, quizás se calmarían. Pero aún no era el momento. Las paredes oyen. Tenía que jugar mis cartas con cuidado hasta que el juez dictara sentencia o hasta que el divorcio fuera oficial. Tranquilo, tío Miguel, respondí con calma. Papá me enseñó a estar siempre alerta. No permitiré que ni un céntimo del dinero de mi padre caiga en manos de la persona que ha hecho daño a su hija. No lo permitiré. La convicción en mi voz hizo que mi tío se callara. Me miró fijamente, buscando dudas en mis ojos, pero no las encontró. Vamos adentro. Pobre mamá si la dejamos sola. Aún hay muchos invitados, dije, cambiando de tema. Conduje a mi familia de vuelta al interior de la casa. Antes de cruzar la puerta, miré una última vez hacia la calle oscura por donde Marco había desaparecido. Vete, Marco, pensé. Disfruta de tu victoria ilusoria esta noche. Celebra tu libertad con Clara en un hotel de lujo, o donde sea que os alojéis. Reíd todo lo que queráis, porque en 2 días, cuando pongas un pie en el despacho de don Ortiz, vuestra risa se convertirá en un llanto de sangre. Volví a entrar en el patio y me senté junto a mi madre, que todavía sostenía su rosario. Me miró con sus ojos hinchados, como preguntando a dónde se había ido mi marido. Le cogí la mano arrugada y se la besé suavemente. Marco ha tenido que volver a Madrid. Mamá le susurré al oído. Un asunto urgente que no podía dejar. Mi madre asintió débilmente, sin hacer muchas preguntas. Quizás su instinto de madre ya le había dicho que algo no iba bien, pero prefirió guardar silencio por la paz del alma de mi padre. Esa noche, en medio de las oraciones, me sentí verdaderamente sola, pero también increíblemente fuerte. La lluvia había cesado, pero la verdadera tormenta acababa de trazar su rumbo hacia Madrid. Una bomba de relojería estaba en marcha, esperando el momento adecuado para explotar y destruir la arrogancia del hombre que acababa de marcharse en un coche rojo, y el detonador estaba en mis manos. 2 días después del funeral de mi padre, regresé a Madrid. La ciudad me recibió con el mismo tráfico, la misma contaminación y el mismo ruido, pero sentía que algo en mí era diferente. Madrid, que antes era mi hogar, el lugar donde compartía mis sueños con Marco, ahora parecía un campo de batalla. No volví a nuestro apartamento, un lujoso ático en el centro cuya hipoteca había pagado en gran parte mi padre. Decidí volver a casa de mis padres en El Viso, para acompañar a mi madre, que todavía estaba muy afectada y no quería quedarse sola. El ambiente en la gran casa era desolador. Cada rincón me recordaba a mi padre, su mecedora en la terraza, su colección de vinilos en el salón, incluso el aroma del tabaco de pipa que solía fumar de vez en cuando. Mi madre pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, rezando y mirando su foto de boda. Mientras tanto, yo, en mi antigua habitación de soltera, estaba montando las últimas piezas de mi estrategia. Esa noche, una llovizna volvió a caer, mojando los cristales de la ventana. Estaba sentada en la cama, apoyada en el cabecero. La pantalla de mi móvil brillaba en la oscuridad. Con un extraño masoquismo, tecleé el nombre de su cuenta de Instagram en el buscador, @Clara Clams. La cuenta era pública, por supuesto. Mujeres como Clara viven de la validación ajena. Necesitan un público para el espectáculo de su vida supuestamente glamurosa. Su última publicación era de hacía una hora. Una foto tomada en un restaurante de lujo en la zona de Asca. Se veían 2 copas de champán chocando, con las luces de la ciudad de Madrid de fondo. El pie de foto era breve pero hiriente. Nuevo capítulo. Nueva libertad. Por fin feliz con mi hombre. Amor verdadero. Libertad. Alma gemela. Aunque no se veía el rostro del hombre,
Se distinguía claramente una mano sosteniendo la copa con un reloj Patek Philippe que yo conocía muy bien. El reloj que le regalé a Marco por su cumpleaños el año pasado. Sabía perfectamente quién era. Marco estaba celebrando su victoria. Celebraba su nuevo estatus de soltero que, según él, lo convertiría en millonario de la noche a la mañana. Deslicé para ver sus historias. El vídeo era aún más explícito. Se veía a Marco riendo a carcajadas, con la cara un poco sonrojada por el alcohol, mientras abrazaba a Clara, que llevaba un llamativo vestido rojo, probablemente el mismo que llevaba cuando lo esperaba en el coche frente a nuestra casa en Sevilla. «Por fin libre, cariño?» Se oía la voz melosa de Clara en el vídeo. «Totalmente libre». Un peso menos de encima, respondía Marco entre risas, antes de besar a Clara en la mejilla. La sangre me hirvió al ver el vídeo. ¿Un peso de encima? La esposa que lo había apoyado desde cero, que le había rogado a su padre que le diera capital para su negocio para que no lo humillaran. Ahora la llamaba un peso. Una lágrima de rabia rodó por mi mejilla, pero la sequé rápidamente. «No, Isabela, no llores por basura. Guarda tus lágrimas. Déjales reír esta noche. Déjales que se sientan en la cima del mundo. Cuanto más alto vuelen, más se romperán los huesos al caer». De repente, mi teléfono vibró. Marco aparecía en la pantalla. Respiré hondo, neutralizando mi voz para sonar plana y derrotada antes de contestar. «¿Hola?», dije brevemente. «Isabella». La voz de Marco sonaba alegre, un poco arrastrada. Probablemente por el vino. «¿Ya estás en Madrid?» «Sí, Marco, estoy en casa de mi madre». «Bien. Mañana a las 10 nos vemos en el despacho de don Ortiz. Ya he concertado una cita. No llegues tarde». «¿Por qué tanta prisa, Marco?» «La tumba de papá apenas tiene 2 días». Intenté provocarlo. «Precisamente por eso, Isabela, tenemos que movernos rápido. Los asuntos legales de los bienes, el reparto de la herencia y la finalización de nuestro divorcio deben resolverse ya. No quiero retrasos. Además, seguro que necesitas dinero en efectivo para tus gastos y los de tu madre en el futuro». Su tono era como si estuviera siendo amable, pensando en mi bienestar, pero yo sabía que era él quien necesitaba el dinero. El estilo de vida de Clara no era barato, y el propio negocio de Marco estaba pasando por un mal momento sin las inyecciones de capital de mi padre. «Solo quiero descansar un poco, Marco». «No seas cría». Isabela me cortó bruscamente, su tono volviéndose más agudo. «Esto es el mundo de los negocios. El dinero no descansa. Mañana a las 10 en punto. Trae todos tus documentos personales. Mañana mismo cerraremos el reparto de los bienes gananciales para que todo quede claro». «¿Bienes gananciales?», repetí en voz baja. «Sí. Los bienes que recibes de tu padre llegaron cuando aún éramos marido y mujer. Legalmente, son bienes comunes. Ya he consultado con un amigo abogado. Así que no intentes ocultar nada. Conozco la lista completa de los activos de tu padre. El hotel en Marbella, los locales en la calle Serrano, las acciones en la empresa principal. Lo sé todo». Recitó la lista de memoria, como si la hubiera repasado cada noche antes de dormir. Su codicia era tan descarada que me daba náuseas. «Está bien, Marco», respondí. «Vale, buena chica, nos vemos mañana. Ah, y dale recuerdos a tu madre. Espero que esté bien», dijo a modo de formalidad antes de colgar. Dejé el teléfono en la mesita de noche con la mano temblorosa. Buena chica. Creía que yo era su mascota obediente. «Mañana, Marco. Mañana verás quién lleva realmente las riendas». A la mañana siguiente me levanté temprano. Elegí mi mejor ropa. No un atuendo de luto, sino un traje de chaqueta azul marino que se ajustaba a mi cuerpo con firmeza y elegancia. Me maquillé ligeramente para parecer fresca, cubriendo mis ojeras con corrector. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Isabela ingenua, sino una Isabela lista para la guerra. «Isabela, ¿a dónde vas tan arreglada?», preguntó mi madre cuando me vio bajar a desayunar. «Voy al despacho de don Ortiz, mamá. Tengo que resolver unos trámites con Marco». El rostro de mi madre se ensombreció al oír su nombre. «Ese sinvergüenza. ¿Qué quiere ahora?». «Tranquila, mamá. Confía en mí, ¿vale? Voy a arreglarlo todo hoy. Después de hoy Marco no volverá a molestarnos, te lo prometo». La convicción en mis ojos pareció calmarla un poco. «Te pareces tanto a tu padre, hija. Tranquila pero arrolladora. Ten cuidado, no dejes que te pisotee». «No lo hará, mamá». Salí hacia el despacho de don Ortiz en la Castellana. El denso tráfico de Madrid me dio tiempo para repasar el guión en mi cabeza. Llegué deliberadamente 1 hora antes de la cita. Tenía que reunirme primero con don Ortiz para asegurarme de que nuestra trampa estaba perfectamente preparada. Al llegar al lujoso bufete, la recepcionista me acompañó directamente a una sala de reuniones privada. Don Ortiz ya me esperaba, sentado al final de una larga mesa de caoba. Frente a él había varias pilas de documentos. Su rostro era serio pero tranquilo.
Buenos días. Isabela me saludó cálidamente. Buenos días, don Ortiz. ¿Está todo listo? Fui directa al grano. Don Ortiz sonrió levemente, la sonrisa de un profesional que sabe que tiene el as en la manga. Totalmente listo. Ya he registrado el acta de constitución y la transferencia de activos que usted firmó esa mañana en el registro. El sistema ya lo ha procesado. La Fundación Castillo es legalmente válida y activa desde la fecha del fallecimiento de su padre a las 6 de la mañana. Mientras tanto, el acuerdo de divorcio que usted firmó, el propio Marco lo legalizó ayer por la tarde, registrándolo a las 8 de la tarde del mismo día. Así que hay una diferencia de 14 horas. Exacto. Y en derecho, el tiempo lo es todo. 14 horas fatales para su marido. Respiré aliviada. El peso que había sentido en el pecho durante 2 días empezó a disiparse. Llegará en cualquier momento, don Ortiz. Está convencido de que se llevará la mitad de todo. Déjele con su convicción. Cuanto más altas sean sus expectativas, más dura será la caída. ¿Está preparada para su reacción, Isabela? Podría ser. Intenso. Recordé el vídeo de Marco y Clara riendo en Instagram. Recordé su rostro impasible abandonando el funeral de mi padre. Recordé cómo le gritaba a mi madre cuando su negocio iba mal. Estoy preparada. Más que preparada. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que no le queda nada. Poco después, sonó el interfono. La recepcionista anunció que el señor Marco había llegado. Don Ortiz pulsó el botón. Hágale pasar. La puerta se abrió. Marco entró con un aire de total confianza. Llevaba una camisa blanca arremangada y unos pantalones de vestir. Sus gafas de sol estaban enganchadas en el cuello de la camisa. Su caro perfume inundó la habitación. No venía solo. Le acompañaba un joven con un portátil, probablemente un asistente. Marco me miró de reojo y sonrió con suficiencia. Una sonrisa que decía, he ganado. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas. Buenos días, don Ortiz. Buenos días. Isabela saludó con tono de dominador. Disculpad si he sido un poco insistente con la reunión. Soy una persona eficiente. Cuanto antes se resuelva, mejor para todos, ¿no? Por supuesto, señor Marco, respondió don Ortiz con calma. Nosotros también queremos que esto se resuelva pronto. Perfecto. Marco dio una palmada en la mesa. Vayamos al grano. He traído un desglose de los bienes de mi suegro. Quiero decir, del difunto don Alejandro, que yo conozco. Quiero que el proceso de liquidación y reparto sea claro. Dado que Isabela y yo acordamos divorciarnos el mismo día de su fallecimiento, la herencia que le corresponde a Isabela se convierte automáticamente en bienes gananciales. Reclamo mi 50%, a liquidar inmediatamente o a transferir a mi nombre. Hablaba con tal fluidez, como si estuviera pidiendo comida rápida. Ni una pizca de duelo, ni empatía, solo cifras y porcentajes en sus ojos. Lo miré en silencio, grabando cada segundo de su arrogancia como el último recuerdo del hombre al que una vez llamé marido. Su victoria ilusoria había llegado a su punto álgido. Ahora era el momento de derribarlo. La sala de reuniones, con su aire acondicionado, se sentía cada vez más fría. La voz de Marco seguía dominando, enumerando uno por uno los bienes de mi padre que codiciaba. Y, por supuesto, los depósitos en el Banco Santander y BBVA. Sé que la cantidad es considerable. Eso también debe dividirse por la mitad. Ah, y la casa de Elviso donde vive su madre. Seré generoso y no la reclamaré ahora. Dejaré que ella viva allí hasta que... Bueno, hasta que se reúna con mi suegro. Después de eso, la venderemos y dividiremos las ganancias. Apreté los puños bajo la mesa. Oírle hablar de la muerte de mi madre como si fuera un plan de negocio. Desgraciado. Verdaderamente, un hombre sin corazón. Don Ortiz, que había estado escuchando en silencio, finalmente levantó la mano para indicarle que se detuviera. ¿Ha terminado, señor Marco?, preguntó don Ortiz con un tono plano pero afilado. Marco se detuvo, ligeramente ofendido por la interrupción. Sí, eso es a grandes rasgos. Los detalles menores pueden venir después. La cuestión es que quiero lo que es mío. Don Ortiz asintió lentamente. Abrió la gruesa carpeta que tenía delante. Bien, aclaremos una cosa primero. Usted tiene en su poder un acuerdo de divorcio firmado por Isabela. Por supuesto. Marco sacó rápidamente la carpeta roja de su maletín y la arrojó sobre la mesa. Es el original, firmado y sellado. Legal y religiosamente. Ya no somos marido y mujer. Don Ortiz cogió la carpeta, la abrió y la leyó por encima. Correcto. Acuerdo de divorcio firmado el día 15 a las 20:30, el mismo día del funeral de don Alejandro. Exacto, sonrió Marco. Así que está claro, ¿no? Cuando don Alejandro falleció por la mañana a las 5, Isabela todavía era mi esposa legal.
La herencia pasó a ella a las 5. Nos divorciamos a las 20:30. Eso significa que la herencia entró dentro del periodo matrimonial. Bienes gananciales. Es matemática simple, don Ortiz. Me miró con desprecio. No intentes jugar sucio, Isabela. La ley está de mi parte. Le devolví la mirada con frialdad. No estoy jugando sucio, Marco. Solo estoy cumpliendo la última voluntad de mi padre. ¿Última voluntad? Marco se rió con sorna. ¿Qué última voluntad? Una voluntad verbal no tiene validez en un tribunal. Don Ortiz carraspeó, atrayendo de nuevo la atención de Marco. Cogió otro documento de la pila que tenía sobre la mesa. Un documento grueso con una cubierta azul oscuro y el sello de un notario. Lo colocó lentamente en el centro de la mesa, justo al lado del acuerdo de divorcio. Señor Marco, su lógica legal es correcta, si la situación fuera normal, dijo don Ortiz lentamente. El problema es que hay un hecho legal que usted desconoce. ¿Qué hecho? El ceño de Marco se frunció. Su sonrisa comenzaba a desvanecerse. El día 15 por la mañana, concretamente a las 6, una hora después de que don Alejandro fuera declarado médicamente fallecido, pero administrativamente, este documento ya había sido procesado y firmado por Isabela, bajo el poder total que don Alejandro le otorgó en vida. Justo antes de que se emitiera el certificado de defunción, don Ortiz empujó el documento azul hacia Marco. Esta es el acta de constitución de la Fundación Castillo, y al mismo tiempo, el acta de donación testamentaria. Léala. Marco miró el documento con recelo. Su mano se extendió rígidamente para cogerlo. Abrió la primera página, y sus ojos se movieron rápidamente, escaneando el contenido. Pasó las páginas bruscamente una tras otra. Poco a poco, su rostro, antes radiante y arrogante, se fue poniendo pálido. Un sudor frío comenzó a brotar en sus sienes. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Su voz comenzaba a sonar ronca. Todos los bienes. ¿Transferidos a una fundación? Correcto, respondió don Ortiz con firmeza. Siguiendo las instrucciones de don Alejandro, todos sus bienes personales, la empresa, las fincas, las propiedades, los depósitos, todo ha sido transferido para convertirse en propiedad de la entidad legal Fundación Castillo. Esta transferencia es válida y fue firmada por Isabela como apoderada horas antes de que el cuerpo de don Alejandro fuera enterrado y mucho antes de que usted la obligara a firmar el acuerdo de divorcio. Marco levantó la vista, sus ojos mirando fijamente a don Ortiz, y luego a mí. Pero no entiendo la diferencia. La diferencia es fundamental, señor Marco, continuó don Ortiz con un tono hiriente. Cuando usted se divorció de Isabela a las 20:30 de esa noche, Isabela, a título personal, no poseía ningún bien de la herencia de su padre. Esos bienes no eran propiedad personal de Isabela, sino de la fundación. Ella solo ocupa el cargo de presidenta que los gestiona, pero no los posee como patrimonio personal que pueda dividirse como bienes gananciales. Silencio. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. El cerebro de Marco parecía estar luchando por procesar la información que acababa de destruir todos sus planes. No. No puede ser, murmuró Marco, sus manos temblando mientras sostenía el documento. Esto tiene que ser un montaje. Habéis falsificado la fecha. Estáis conspirando. Mida sus palabras, le espetó don Ortiz. Es un acta notarial oficial, registrada en el Estado. La huella digital está ahí. Puede comprobarlo usted mismo en el ministerio. Marco tiró el documento sobre la mesa. Su rostro estaba rojo de ira. Las venas de su cuello se marcaban. Se levantó y me señaló con el dedo. Tú, me has tendido una trampa, Isabela. Tú sabías esto cuando te pedí el divorcio. Lo miré con calma, y luego me levanté lentamente para enfrentarlo. Yo no te tendí una trampa, Marco. Tú cavaste tu propia tumba. Tú viniste con esos papeles. Tú me forzaste. Tú dijiste, firma para que podamos pasar página. ¿Recuerdas? Esas palabras lo golpearon de lleno. Se tambaleó hacia atrás, como si sus piernas flaquearan. Pero esa es nuestra fortuna. Tu padre nos la dio a nosotros, gritó histéricamente. Su máscara de compostura se había hecho añicos. Soy su marido. Tengo derecho. ¿Ex-marido? Marco le corregí bruscamente. Y mi padre nunca nos lo dio a nosotros. Me lo dio a mí para que lo protegiera, no para que lo malgastara un yerno codicioso que se acostaba con otra mientras su suegro agonizaba. Marco se quedó boquiabierto. ¿Tú? ¿Lo sabes? Saqué mi teléfono, abrí Instagram y le mostré la foto de él y Clara que vi anoche. Todo el mundo lo sabe, Marco. Ni siquiera intentaste ocultarlo. Estabas demasiado ocupado celebrando tu victoria como para darte cuenta de que tu oponente aún no estaba muerto. Marco miró la pantalla de mi teléfono y luego a mí con una expresión de horror. Se dio cuenta de que había perdido por completo.
Había renunciado a su esposa legal por perseguir una fortuna, pero la fortuna ya estaba a salvo, y ahora solo le quedaba una amante interesada que seguramente lo abandonaría en cuanto supiera que no había herencia. Isabela, cariño. Su tono cambió drásticamente, volviéndose suplicante, tratando de coger mi mano. Escúchame, eso fue solo una escapada momentánea. Estaba estresado por la muerte de tu padre. Cometí un error. Podemos anular esto, ¿verdad? Podemos reconciliarnos. Este acuerdo de divorcio todavía no es definitivo. Podemos romperlo, ¿no? Intentó coger la carpeta roja con el acuerdo, pero don Ortiz le detuvo la mano con firmeza. Lo siento, señor Marco, el proceso está en marcha. Y con esta prueba de adulterio, Isabela podría incluso demandarle a usted por daños materiales y morales durante el matrimonio, amenazó don Ortiz. Marco se desplomó en su silla, derrotado. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. Su mirada, perdida. Murmuraba cosas ininteligibles. Estoy acabado. Clara me dejará. Mis deudas de juego. El coche. Oí ese murmullo, deudas de juego. Así que esa era la razón por la que necesitaba el dinero con tanta urgencia. Por eso me había presionado tanto. Resulta que no solo era un adúltero, sino también un ludópata. Me arreglé la chaqueta y cogí mi bolso. ¿Hemos terminado, don Ortiz? Sí, Isabela. Puede retirarse si lo desea. Del resto me encargaré yo y la seguridad si se niega a marcharse. Caminé hacia la puerta. Cuando mi mano tocó el pomo, me giré y miré a Marco, que estaba encorvado, tirándose del pelo, destrozado, humillado y patético. Disfruta de tu libertad, Marco, dije con frialdad. Espero que Clara quiera ayudarte a pagar tus deudas. Abrí la puerta y salí. En el pasillo me crucé con una mujer que esperaba mientras miraba su móvil. Clara. Había venido, pero se había quedado fuera. Me miró con desdén, moviendo su larga melena con arrogancia. ¿Qué miras? ¿Ya habéis repartido el botín? Apártate. Voy a ver a mi futuro marido, se burló. Le sonreí. Una sonrisa sincera, llena de lástima. Adelante, entra. Tu futuro marido está dentro. Tiene una gran sorpresa para ti. Felicidades. Hacéis una pareja perfecta. Ambos estáis vacíos. La dejé allí, confundida, y seguí caminando hacia el ascensor. Mis pasos se sentían ligeros. Fuera del edificio, el sol de Madrid brillaba con fuerza, como si celebrara mi victoria. La tormenta por fin había pasado. Yo, Isabela, hija de don Alejandro Castillo, hoy había ganado una batalla sin mancharme las manos de sangre. El karma había actuado de la manera más elegante posible.